Bueno, ejemplo 2.6, circuito de disparo con UJT. Considera el circuito mostrado en la figura, el cual utiliza un diodo Zener de 20 volts. Aquí vemos la figura, aquí sabemos ya de antemano que el diodo Zener se utiliza para regular el voltaje que requiere el oscilador que necesita el UJT para generar los pulsos, ¿verdad? Muy bien, entonces, en este caso el diodo Zener es de 20 volts y maneja una potencia de 1 watt. Como dispositivo de rompimiento se utiliza el UJT 2N2646, que presenta las siguientes características. El voltaje interbase máximo, lo máximo que se le puede aplicar son 30 volts entre la base B2 y la base B1. Ahora no sé si entiendan por qué, ¿verdad? El Zener lo está ajustando, está regulando este voltaje entre las ramas del UJT tan solo a 20 para no sobrepasar ese valor de 30. Luego el coeficiente de separación intrínseco, nu, es de 0.65. La resistencia interbase, lo que es de la base B2 a la base B1, es de 7 kilo ohms. El voltaje de valle, ¿verdad? Que es el voltaje que mantiene entre las terminales el dispositivo cuando se le está cuando está conduciendo de 3.5, la corriente de valle es 6 miliamperes y una corriente de pico, que es la que requiere para activarse cuando se llega al voltaje de pico, de 2 microamperes. Y el dispositivo de potencia que se utiliza en este caso es un SCR, el TIC 116D, que tiene un voltaje de pico inverso de 400 volts, maneja una corriente de 8 amperes y para que se pueda disparar se le tiene que aplicar un voltaje entre la compuerta y el eh, cátodo, ¿verdad? De 0.8 volts. Y nos piden determinar los valores, pues todo lo que conlleva el oscilador, ¿verdad? Que es R1, R2, la resistencia R fija, la resistencia R variable, el potenciómetro, el capacitor y además la resistencia limitadora. Esta resistencia limitadora, recuerden que trabaja de manera conjunta con el Zener para que el Zener regule aquí los 20 y lo demás, el demás voltaje de la fuente se vaya a la resistencia RD. Bueno, entonces vamos a ver eh, cómo le hacemos para esto. Ya tenemos aquí los datos, ¿verdad? Aquí vamos a sacar los datos. El voltaje de la fuente son 127. Aquí vamos a ajustar de una vez ya el voltaje de Zener, que nos mencionábamos aquí en los datos que era de 20 volts. La potencia que manejaba el Zener era de 1 watt. El factor de separación intrínseco de 0.65. La resistencia interbase, o sea, lo que hay internamente en la barra, ¿verdad? De material tipo N del UJT de 7 kilo ohms. El voltaje de valle 3.5 volts, la corriente de valle 6 miliamperes, la corriente de pico 2 microamperes y el voltaje que requiere el SCR para ser activado es tan solo de 0.8 volts. Pues cada uno de estos datos los vamos a utilizar en su momento. Bueno, entonces, como primer punto vamos a calcular la resistencia R1. La resistencia R1, ¿verdad? Hay que tener cuidado por lo siguiente. En clases pasadas nosotros veíamos que a pesar de que antes de que el UJT se active, por aquí ya está circulando una corriente, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos que la fuente, lo que vimos en su momento como BCC, pues va a ser igual a BZ, que va a ser en este caso de 20 volts. Entonces por aquí va a estar circulando una corriente a través de R2, a través de RBB, la resistencia interna interbase del UJT y a través de R1. Pero ustedes saben que cuando circula una corriente a través de una resistencia, en esa resistencia hay una caída de tensión, un voltaje. Recuerdan que le dimos valores cuando estábamos analizando esto y decíamos que la corriente en aquel momento, en aquel ejemplo, era de un miliamperes y habíamos supuesto por ahí una resistencia, me parece que de 120, 150, no recuerdo. El caso es que había una caída de tensión muy pequeña, de 0.12. Bueno, entonces hay que cuidar eso. Aquí la resistencia R2, ¿verdad? R1, perdón, debe de mantenerse en un valor de tal manera de que no, el voltaje que hay entre sus terminales no sobrepase este voltaje. Hay que cuidar este voltaje, el voltaje de BGT. Porque imagínense que a pesar de que está circulando una corriente muy pequeña, la resistencia es grande
y este voltaje aquí en las terminales de la resistencia es mayor a 0.8, ¿qué pasaría? Pues antes de que se dispare el UJT, la resistencia R1 estaría generando un voltaje para activar ya al SCR. No sé si hay alguna duda con esto, ¿me entienden lo que les estoy comentando aquí? Pregunto, ¿Todo bien, profe? ¿sí? Sí se está entendiendo, profe. Muy bien, vamos a ver algo aquí para que a ustedes les quede más claro esto. Vamos a dibujar aquí un circuito pequeño para que ustedes vean qué pasa con esto que les estoy mencionando. Vamos a suponer que tenemos 3 resistencias nosotros aquí. Ok, entonces, este, vamos a suponer que tenemos esto así, tenemos por acá una fuente también. Tengo una fuente de voltaje que tiene una magnitud de voltaje de 12 volts. Vamos a suponer que es esto. Así. Bueno, le aplico una fuente de voltaje de cuánto quieren. Le aplicamos una fuente de 12 volts, ¿les parece bien? Sí, profe. Entonces, quiero que comprendan esto. Vamos a ponerle un cierto valor a las resistencias. A esta resistencia vamos a ponerle unos, no sé, 1 kilo ohm. Aquí le voy a poner unos 10 kilo ohms. Y a esta le voy a poner unos 220 ohms. ¿Sale? Quiero que por favor ustedes saquen la corriente que va a fluir por acá. A la fuente dijimos que le íbamos a dar un valor de ¿cuánto? 12 volts, ¿no? 12 volts. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la corriente? Pues la corriente va a ser igual a ¿quién? La corriente que va a fluir por ahí va a ser igual a ¿quién? Calcúlenla, por favor, pues hay que aplicar, ¿verdad? La ley de Ohm. Espérenme tantito.
lo tenemos ya. La corriente que va a fluir por aquí, ¿verdad? ¿De cuánto sería? No sé si ya la calcularon. ¿Cuál es la corriente que fluye por a través de la resistencia? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio la corriente a través de esta rama? A ver si me escuchan, la mayoría si me escuchan o no me escuchan. 1.07 miliamperes. 1.07 miliamperes. Pues tendríamos que hacer esto, ¿verdad? La corriente va a ser igual a ¿quién? De acuerdo a la ley de Ohm, pues sería igual al voltaje entre ¿qué? 12 volts sobre la resistencia, que en este caso serían 10 más 1, 11.220 ohms. Esa sería la ecuación, ¿verdad? Que van a utilizar ustedes. Entonces, ¿cuánto nos dio la corriente? Decía 1.07 ¿cuánto dio la corriente? miliamperes. 1.07 miliamperes. Ok, por 10 a la menos 3. Muy bien. Ahora, lo que a mí me interesa es conocer el voltaje que hay aquí. Toda fuente, ¿verdad? Tiene un, ¿cómo se llama? Tiene un punto de referencia, que es la Tierra, la parte negativa de aquí, ¿verdad? Es esta. Aquí la vamos a poner. Esa Tierra es la terminal común para todo, para medir voltajes, sobre todo para eso. Entonces yo quisiera saber cuál es el voltaje que hay de aquí, de este punto, a Tierra. ¿Sí? Ese voltaje que voy a sacar aquí, le voy a llamar voltaje, le voy a llamar esto. BR1. Ahorita vamos a ver por qué le voy a llamar BR1. ¿Cómo podríamos sacar el voltaje aquí en este punto? Díganme. Pues nosotros ya sabemos cuál es la corriente que está fluyendo por aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Pues aplicamos la ley de Ohm. ¿Cómo quedaría el voltaje BR1? Sáquenlo, por favor, pues multipliquen la corriente por esto. ¿Cuánto nos daría? De 0.2354. Sí, profe. ¿Cuánto me dijeron? 0.2354. 0.2354. Ok. Entonces vamos a copiarlo y a tenerlo por aquí. $0.2354 volts. Con esas tres cifras. Ahora vamos a hacer algo diferente. Pongan mucha atención con esto porque esto es lo que necesitan entender para poder calcular el valor de R1. ¿Qué pasaría, verdad? Si, por ejemplo, yo esta resistencia no la pongo ahora de 220, sino que la pongo ahora de 2.2, pero que ahora sean kilo ohms. A ver, ¿cuál sería la corriente ahora? ¿Me podrían decir?
Pues seguirían siendo los 12 volts, ¿verdad? Que es el voltaje, pero ahora la resistencia serían 1, 10, 2, 13.2, ¿verdad? O sea, serían 13.200. ¿Y cuánto sería la corriente ahora? Pues la corriente va a disminuir un poco, ¿sí? Estoy esperando el resultado de la corriente. Si todos tienen por ahí Punto calculadora. 90 miliamperes. 0.90 miliamperios. Ok, ahora por favor quiero que calculen el voltaje aquí en esta resistencia. ¿Cómo quedaría este voltaje? Pues ahora serían 2200 ohms, ¿verdad? Multiplicado por ¿cuánto? Por 0.9 miliamperes. ¿Cuánto daría el voltaje? 1.98. 1.98 volts. Casi llegó a 2 volts. Fíjense entonces. Si yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si se aumenta el valor de esta resistencia, se aumenta la caída de tensión acá en ella. A mí me interesa el voltaje que hay en este punto, como vamos a ver más adelante, cuando ya transfiéramos este análisis que estamos haciendo a lo que es el oscilador. Porque en este voltaje es donde se va a activar al SCR. ¿Sí? Aquí vimos que si la resistencia se mantiene baja, el voltaje entre sus terminales es bajo. Nos salió de cuánto, 0.22 me parece, en el anterior, y aquí se fue casi hasta 2 volts. Entonces, si nosotros seguimos aumentando el valor de esta resistencia, pues sí disminuye un poquito la corriente, pero aquí el voltaje crece. Entonces, esto lo vamos a tomar en cuenta para lo siguiente. Fíjense bien cómo vamos a calcular el valor de R1. Esas tres resistencias que yo puse hace un momento acá, pues son las resistencias R2, RBB y R1. ¿Cuál fue la resistencia que estuve variando? Pues esta, R1, que es la que tengo acá. Dice, para calcular el valor de la resistencia R1, utilizamos la malla de salida. Habíamos comentado que el oscilador lo vamos a dividir en dos mallas, la de entrada, donde está la red de RC, y la de salida, donde tenemos R1, RBB y R2. Bueno, entonces, como dice para determinar primeramente la corriente que fluye por estas resistencias antes que el UJT se active. Nosotros de antemano ya sabemos que antes de que se active el UJT, por aquí va a estar circulando una corriente debido a que, acuérdense que el UJT tiene una resistencia interbase, que es la resistencia de la barra N del material tipo N. Y ese material tipo N, esa barra en un extremo tiene B2 y en otro extremo tiene B1. Bueno, entonces, aquí nosotros tomamos, como les puse acá, ¿verdad? La fuente, ¿verdad? De 12 volts, para nosotros la fuente, ¿cuál sería? Pues la fuente es el voltaje de Zener, quien va a regular el voltaje aquí. El voltaje del oscilador con el cual se va a alimentar el oscilador va a depender del voltaje de Zener, que nosotros sabemos ya que es de 20 volts. Entonces, por eso es que lo ponemos así. Y vamos a aplicar entonces la ley de tensiones de Kirchhoff para sacar esta ecuación de malla. Entonces me vengo por acá, menos BZ, más la caída que hay acá. Estoy calculando aquí esta corriente, igual que lo hicimos allá, nada más que aquí le llamo 1 y R1, porque es la corriente que pasa a través de R1, porque ahí me interesa analizar cuál es la caída de tensión a través de esta resistencia para evitar que el UJT active al SCR antes de que se dispare este dispositivo. Bueno, entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, menos BZ más la caída que hay aquí, que sería R2 por IR1, más la caída que hay en la barra de material tipo N, que tiene una resistencia RBB, sería RBB por 1R1 y finalmente R1 por R1. Sin embargo, aquí vamos a tomar una consideración porque eso es lo que vamos a ver más adelante, que el valor que va a resultar del análisis de R1 y R2 van a ser mucho menor que el valor de RB.
y cuando una cantidad es mucho menor que otra, para cuestiones de cálculo, ¿verdad? Prácticos, se eliminan. Entonces dice lo siguiente, debido a que el valor de R1 y R2 es muy pequeño comparado con el de la interbase, estas resistencias se pueden despreciar por el momento. Por lo tanto, dice la ecuación toma la forma siguiente. Si se eliminan R1 y R2, estos términos desaparecen y la ecuación anterior, la ecuación 1, se convierte en esta. Ahora bien, ya de esta ecuación nosotros podemos determinar la corriente a través de la resistencia R1, que de cierta forma es la que pasa a través de RBB y a través de R2. Bueno, entonces despejando esto se tiene lo siguiente. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Aquí, ¿verdad? Este es negativo, pasa positivo, RBB está dividiendo, pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. De tal manera que la corriente a través de esa malla, de la malla de salida, va a quedar así, BZ entre RBB. Acuérdense que el voltaje del Zener son 20 volts y la resistencia interbase era de 7 kiloohms. De tal manera que la corriente que fluye a través de la malla de salida, donde está R2, RBB y R1, perdón, es igual a 2.85 miliamperes. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, profe. Bueno, ¿por qué nosotros calculamos la corriente R1? Porque queremos calcular R1 y no la tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la despreciamos. Pero ahorita, ¿verdad? Ya una vez que nosotros conocemos cuál es la corriente que fluye por aquí, voy a poder calcular R1 suponiendo o considerando una caída de tensión aquí, ¿verdad? De tal manera que cuando esté circulando esa corriente, como ya sabemos, antes de que se active el UJT, el voltaje aquí no sea capaz de disparar al SCR, porque entonces no tendría caso el funcionamiento del oscilador. Vean lo que dice aquí. Dice, una vez calculada la corriente a través de R1, podemos obtener el valor de R1 a partir de la ley de Ohm. ¿Cómo quedaría este valor de R1? Pues quedaría el voltaje a través de la resistencia R1 sobre IR1. ¿Cuál es el voltaje a través de la resistencia R1? Es este, ¿verdad? El que hay de este punto a tierra. Ahora bien, ¿qué consideración vamos a tomar? Es este. ¿Por qué lo estamos tomando este voltaje como referencia? Vean el circuito de disparo. Porque a partir de este punto es donde se toma para activar aquí al SCR. Entonces yo quiero, fíjense bien, que este voltaje a través de la resistencia sea menor que este voltaje. Porque ¿qué pasaría si la caída de tensión fuera de 1 o de 2 volts antes que se activara el UJT? Pues inmediatamente iba a disparar al SCR. Y nosotros no queremos que suceda eso. Queremos que mientras el UJT esté apagado, el SCR también permanezca apagado. ¿Y cómo le hacemos? Pues que el voltaje a través de esta resistencia siempre sea menor que este valor. Y esto, ¿verdad? Algunos fabricantes estipulan que debe de tener al menos un 30%, un 25%. Entonces, observen bien. Dice, R1 ya sabemos con qué ecuación la vamos a calcular. El voltaje a través de ella entre la resistencia R1, pero no tenemos este voltaje. Entonces lo vamos a considerar, lo vamos a suponer. Dice, el voltaje a través de R1 se debe de limitar a un valor de un 30 a un 40% de VGT. O sea que no llegue al valor de VGT, porque si llega al valor de VGT ya sabemos que va a activar en ese momento al SCR. Por eso le damos un valor porcentual del 30 al 40%. Para nuestro caso, establecemos el valor el voltaje a través de R1 de punto 30. ¿Cuánto sería punto 30? ¿Se acuerdan cuánto era el voltaje de VGT? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Punto 8, ¿no? Punto 8 por punto 30, ¿cuánto nos daría? Pues punto 24 volts. O sea, eso es, cuando yo digo que le voy a dar el 30% de VGT, es porque le voy a dar el 30% de quién? De punto 8. Y el 30% de punto 8 es punto 24 volts. Ese voltaje, pues, va a estar ahí, pero no va a ser capaz todavía de disparar al SCR. Porque nosotros queremos que se dispare precisamente cuando se active aquí el UJT. Y el UJT se va a activar
de acuerdo a lo que tenemos, en sincronía con el voltaje de línea. Bueno, entonces, regresando a esta parte. Aquí nada más se lo saqué aquí, ¿verdad? Esto para que vieran. Entonces, ya una vez establecido esto, pues podemos calcular el valor de la resistencia R1, que sería 0.3 por 0.8 entre la corriente que previamente habíamos calculado. Una vez hechos los cálculos de esta resistencia, de esta ecuación, obtenemos que el valor de la resistencia R1 resulta ser de 84 ohms. Entonces, es un valor pequeño comparado con ¿quién? Con RBB. Recuerden que esa fue la primera consideración que hicimos para poder calcular la corriente R1, porque no las teníamos, pero la consideración que hicimos es verdadera porque nos damos cuenta que el valor de R1 y más adelante R2 son pequeños comparados con el valor de RBB. 84 ohms no se compara con 7000 ohms, que es el valor de RBB. Bueno, ¿dudas hasta aquí con esto que llevamos? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a calcular ahora R2. Acuérdense que ya tenemos esta primera resistencia del oscilador. Ahora nos vamos con la segunda, R2. El valor de R2 se calcula de manera rápida, ¿verdad? Porque el fabricante ya nos dice entre qué y qué debe estar el valor de R2 para que el circuito tenga la menor estabilidad térmica. Dice, pruebas de laboratorio han demostrado que el circuito oscilador se comporta lo más estable posible cuando el valor de R2 se encuentra entre 500 a 3000 ohms. O sea que ustedes le pueden dar cualquier valor de este tipo, en este rango, en este intervalo. Para nuestro caso podemos establecer el valor de R2 igual a 1 kilo ohms. Entonces, pues ya tenemos ahora sí el valor de R2 y R1 y como pueden ver, 1 kilo ohms es pequeño, ¿verdad? Comparado con 7 kilo ohms. No sé si hay alguna pregunta, aquí nada más tenemos que aplicar este criterio que dice el fabricante y con eso ya le hicimos. Bueno, ¿qué nos pedía en el inciso 3? Pues ahora vamos a calcular la resistencia de la red RC, esta parte de aquí. ¿Se recuerdan esto de aquí? Esta resistencia RE fija y RE variable, que componen la red RC junto con el capacitor. Me lo voy a llevar para allá para no estarme regresando y marearlos aquí con este sub y baja. Vamos a pegarlo por aquí. Vamos a hacerlo aquí más chico para que quepa. Entonces, observen, vamos a calcular esta resistencia, la resistencia RE fija. ¿Sí me entienden esto? O sea, se dan cuenta que este circuito, esta red RC, es similar a lo que nosotros vimos cuando estuvimos analizando los otros circuitos de disparo, la red RC, esta ¿verdad? Tenía R1, R2 y C, cuando vimos el circuito de disparo con DIAC, también tenía R fija y R variable, cuando vimos por ahí el circuito de disparo con SBS, igual tenía una resistencia fija y una variable, es exactamente lo mismo que vamos a hacer aquí. Calcular una resistencia fija y una resistencia variable que va a ser el potenciómetro. Bueno, entonces nosotros tenemos por ahí ecuaciones, ¿verdad? Que estuvimos viendo cuando estuvimos analizando el comportamiento del oscilador. Entonces, para calcular la resistencia fija, vamos a utilizar la ecuación 2.7, que dice que es igual a BCC menos BBE entre IB. Pero ¿cuál es BCC? Acuérdense que BCC, aquí cuando nosotros vimos el oscilador, acá en esta parte, ¿verdad? Cuando veíamos esto, ¿quién era BCC? La fuente de voltaje que alimentaba a esta parte, a todo este el oscilador. ¿Sí? Y para nosotros, ¿cuál va a ser el valor de BCC? ¿Cuál sería el valor de BCC? ¿Cuál es el voltaje con el cual se alimenta el oscilador? Pues es el voltaje de Cerner. Entonces, esta ecuación aquí la vamos a cambiar. En lugar de BCC va a ser BZ, porque BZ nos da el voltaje con el cual va a trabajar el oscilador. Dice, nota en este caso el valor de BCC es igual a BZ, de tal manera que la ecuación anterior toma la forma siguiente. Bueno, sustituimos los datos, ya
BBE, el voltaje de valle, fue un dato que nos dieron, la corriente de valle también, de tal manera que al sustituir los datos, resulta que el valor de la resistencia fija, ¿verdad?, de la red RC, toma un valor de 2.750 ohms, es decir, 2.75 kilo ohms. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. No, profe. Bueno, pues ahora, si no hay duda, vamos a continuar con el otro inciso, ¿verdad? El inciso 4, donde nos piden calcular el valor de la resistencia RE variable. Sin embargo, aquí, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que el primer cálculo, el primer valor de RB resulta ser muy grande, que podríamos considerarlo como un valor teórico. Posteriormente tenemos que utilizar la media geométrica para ya sacar un valor real de esta resistencia, como vamos a ver a continuación. De igual forma que como calculamos el valor de la resistencia fija, también cuando vimos el análisis del oscilador, por ahí encontramos una ecuación para calcular el valor de la resistencia R variable. Igual queda en términos del voltaje de alimentación del oscilador, de la corriente de pico, del voltaje de pico, perdón, y la corriente de pico. Entonces aquí vamos a ver qué pasa ya de antemano, como lo hicimos hace rato, el voltaje al cual trabaja el oscilador, sabemos que en este caso es igual al voltaje del Zener y por tanto nuevamente cambiamos esta ecuación que queda en términos del voltaje de Zener. Pero ahora sí nos falta el voltaje de pico. Acuérdense que el voltaje de pico es el voltaje al cual, ¿verdad?, se activa el UJT. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos primeramente calcular BP, IP ya la tengo, ya nos los da los datos del problema. Entonces dice, necesitamos determinar primeramente el voltaje de pico. Para ello vamos a utilizar la ecuación 2.5 que la sacamos en su momento también cuando analizamos la malla de salida. Y digo, la malla de emisora a la base B1. Y quedó así, que era igual aquí al voltaje del diodo formado entre la parte del emisor y la barra N, pero decíamos que el voltaje del diodo lo íbamos a contemplar aquí, ¿verdad? De acuerdo a lo que expresa el fabricante, que es de 0.6, no como comúnmente conocemos la caída de un diodo de silicio, que es 0.7. Entonces queda igual, queda de esta manera, 0.6 más nu por BBB. ¿Recuerdan que era nu por BBB? Pues era la caída de tensión a través de la resistencia RB1. Ok, entonces nota, dice, el voltaje BBB es el voltaje con el cual se alimenta el oscilador. Aquí mucho ojo, no se vayan a confundir. El voltaje interbase. ¿Cuál es el voltaje interbase? Vuelvo a regresarme aquí, me la llevo para acá. El voltaje interbase. Aquí no se me vayan a confundir con esto, con los datos del problema. Me voy a regresar. ¿Qué dice aquí? Voltaje interbase. Eso es lo máximo que puede soportar el UJT. Pero aquí, en las condiciones con las cuales está trabajando el dispositivo, el UJT, ¿cuál es el máximo voltaje entre bases que se le está aplicando, dígame? ¿Cuál es el voltaje que se le está aplicando entre las bases? El, el de ¿Sí Zener, me escuchan o no me escuchan? no, profe. Mande. No es el del Zener. El del CENER. ¿Qué opina usted, Hernández Ortiz, Gilberto? Mande, profe. ¿Qué opina Mortera Santos? Sí, el de CN. Es el de CN, profe. ¿Cisneros Bellos? Sí, profe, sí es el del CN.
Muy bien, sí, en este caso, ¿verdad? El voltaje que se le aplica entre las bases, pues es el voltaje que estabiliza, que regula el diodo Zener. Entonces, vámonos acá. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esta ecuación. Aquí, ¿verdad? El voltaje de pico está en términos del voltaje entre las bases. Dice, nota, BBB es el voltaje con el cual se alimenta el oscilador, es decir, el voltaje que le llega a las bases del UJT. Para este ejercicio, el voltaje de base es igual a ¿quién? Al voltaje de Zener. De tal manera que esta ecuación la modificamos, ¿verdad? Ahora quedaría nu por BZ y sustituyendo los valores, resulta que para poder activarse este UJT se necesita que haya un voltaje, fíjense bien, de 13.6 volts entre el emisor y la base B1. Entonces sustituimos aquí, ya, ¿verdad? Era lo que nos faltaba nada más para calcular la resistencia RB variable. Tenemos BZ menos BP entre IP. Sustituyendo los valores, resulta que nos da un valor de ¿cuánto? 3.2 megaohms. Entonces, realmente un potenciómetro de este tamaño no lo vamos a encontrar. Por eso les decía al inicio que nosotros vamos a encontrar inicialmente un valor teórico. Entonces vamos a utilizar a continuación la media geométrica para obtener el valor real. Dice, se observa del cálculo anterior que el valor de la resistencia RB resultó ser demasiado grande. Entonces, para obtener un valor más realista de esta resistencia, se aplica la media geométrica para tal fin, de la forma siguiente. ¿Qué es la media geométrica? Pues vamos a sacar la raíz de multiplicar la resistencia RE fija con la resistencia RE variable, ¿sí? Es el valor teórico. Entonces, 2750 ohms por 3.2 megaohms, lo multiplicamos y eso le sacamos raíz y finalmente ya el valor real de la resistencia RE fija, variable, perdón, resultó ser de 93.8 kilo ohms. Pues esto sí, ¿verdad? Ya podríamos conseguir un potenciómetro de 100 kilo ohms y con esto ya resolvemos el problema de este circuito para implementarlo. Algo muy importante, a ver, ¿sí me escuchan todos? Dígame, por favor, hasta qué voltaje se va a cargar el capacitor en este circuito, en estas condiciones. Cervantes, Guatemala. 13.6. Santos Flores. 13.6, ¿no? ¿Por qué 13.6? Cisnero Bellos, ¿por qué hasta 13.6? Si no saben, ¿verdad? Díganme, no sé. No estoy y no hay seguro, problema. profe. A ver, dígame, ¿por qué hasta 13.6? ¿Qué decíamos? ¿Cuál es el voltaje que requiere el dispositivo el UJT para activarse? ¿Cómo se le llama? Pues se le llama BP, el voltaje de pico. Es el voltaje de rompimiento en este caso. Pues el capacitor no se va a cargar más allá más que hasta 13.6 porque en ese momento, ¿verdad? Cuando llega aquí, este dispositivo se activa y al activarse toda la carga almacenada en el capacitor se va a través de quién? Del emisor, pasa a través de R1. Ya decíamos que la resistencia interna RB1 se comporta como un cortocircuito y hace que la corriente en este momento fluya y genere un pico, como lo veíamos en las formas de onda del circuito de disparo. Entonces, aquí, ¿verdad? El capacitor se va a cargar hasta el voltaje de pico, que son 13.6. Bueno, ¿alguna pregunta con lo que llevamos? Ya llevamos 4 elementos, R1, R2, RE fija y RE variable, ¿verdad? Que lo obtuvimos a partir de la media geométrica. Bueno, si no hay preguntas, bueno, vamos entonces a calcular el capacitor CE. Y para calcular el capacitor CE vamos a utilizar la constante de tiempo. Como lo
lo hemos hecho en otras ocasiones. Para el cálculo del capacitor dice, utilizamos la constante de tiempo. Este circuito de disparo, como lo vimos acá, ¿verdad? En la presentación, pues tiene que diseñarse para que el disparo del UJT abarque desde 0 hasta 180 grados. Y nosotros sabemos que la mitad de un semiciclo, 180 grados, para una frecuencia de 60 Hz, equivale a 8.33 milisegundos, que serían 180 grados. Vamos a ver cuánto le dimos acá. Dice, para el cálculo del capacitor utilizamos la constante de tiempo. Necesitamos que el circuito de disparo opere en un rango de 0 a 180 grados, es decir, de 0 a 8.33 milisegundos. Por lo tanto, la constante de tiempo del circuito debe de ser igual o mayor a este tiempo. La constante de tiempo T en un circuito RC es igual al producto del valor de la resistencia, como ya sabemos, por la capacitancia. Entonces aquí vamos a considerar no tan solo a R1, sino también a R2, porque estamos calculando o obteniendo el valor máximo. Acuérdense las consideraciones que tomamos también cuando calculamos, hicimos los problemas, los ejemplos de la red RC. Por ahí, ¿verdad? Lo que establece el autor del libro de electrónica industrial de J. Malone, que la constante de tiempo podría estar hasta 20, incluso hasta 30 milisegundos. Nosotros le vamos a establecerlo a 12 milisegundos. Ya de antemano sabemos que va a pasar más allá de los 180 grados. Entonces, ya una vez que tenemos establecida la constante de tiempo, pues sabemos que el producto de las resistencias por el capacitor van a ser igual a ¿quién? A la constante, que es igual a 12 voltios. De tal manera que aquí ya con esto podemos obtener el valor de CE. Despegamos CE y quedaría, a ver aquí le puse, perdón, aquí hay un error. A ver, vamos a poner 12 volts, 12 miliohms, perdón. Sería un valor de ¿cuánto? 12 milisegundos, perdón. Vamos a esperar que termine de calcularlo porque luego se tarda un poquito. Es 1.24 por 10 a la menos 7 faradios, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo aquí, vamos a cambiar el formato aquí en el programa para que nos dé esto en una notación de ingeniería. O sea que va a ser de ¿cuánto? 124, perdón, nanofaradios. O si yo lo quisiera en microfaradios, también lo puedo obtener, que sería 124 por 10 a la menos 3, o sea, 0.124. Ahí es como ustedes quieran, ¿verdad? Pero ya tenemos entonces el valor de todo el oscilador, como ya veíamos hace rato. R1, R2, REF, RE variable y C. No sé si hay alguna pregunta con esto. No, profe. No, profe. No, ¿Seguro que no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues aquí la vamos a dejar porque nos falta ahora calcular todavía RD. Y RD se lleva un poquito más de más tiempo porque tenemos que tomar en cuenta los datos de Dios. Entonces, aquí la dejamos. No sé si tengan alguna duda. Ya subí por ahí calificaciones.